Pública sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos les da la bienvenida a la digna representante de la organización solicitante, así como a la digna delegación del ilustre Estado de Colombia. Me acompaña en la mesa la comisionada expresidenta Daina Shelton y también relatora para los derechos de los pueblos indígenas, así como el secretario ejecutivo Emilio Álvarez y Casa. Tiene la palabra la representante peticionaria por un espacio de 20 minutos. Biaraka mutruna Patricia Tobón Yagari, mu Eberanwea, mu Colombia de Bena, mu abogada, na Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, Autoridad Nacional Gobierno Indígena Abadauna, mau de muna mabida representación ni mau ONIC de Bena y na Coordinadora Andina Organizaciones Indígenas Abadao CAOI de Bena. Bueno, quiero dar un agradecimiento especial a los comisionados por aceptar la audiencia solicitada por la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, que representa en la región a la organización CONAMAC de Bolivia, a la CONACAMI de Perú, a la ECUARRUNARI de Ecuador y en Colombia, ONIC. Esta audiencia se solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de llamar la atención de los estados y como caso emblemático del Estado de Colombia sobre los pueblos en riesgo de exterminio físico y cultural. Entonces, en ese sentido, la CAOI y la ONIC tienen solicitudes especiales para los comisionados, las cuales quiero entonces reiterar. Entonces, la primera solicitud de esta audiencia es: reiteramos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la solicitud de considerar como una real garantía para cumplir con la salvaguarda establecida por la Corte Constitucional Colombiana en el auto 004-2009 y demás autos, solicitar al Estado colombiano resolver y solucionar causas estructurales que generan el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas que se van a mencionar en este informe, y como medida cautelar de protección de 35 pueblos declarados por la Corte en riesgo de exterminio físico y cultural, y 31 pueblos que vamos a relacionar documentados por la UNIC que no superan más de 500 personas, y otras que pudieran haber, que se prohíba en estos territorios al Estado colombiano la explotación de cualquier tipo de recurso extractivo y se anulen los títulos mineros y otros títulos de concesión para explotación de recursos a terceros, y solicite al Estado colombiano la protección vigente en materia de titulación de territorios ubicados principalmente en la Orinoquía y la Amazonía colombiana, como una medida de garantía que elimine las barreras institucionales y presupuestales que el gobierno colombiano argumenta para no generar dicha titulación de estas propiedades indígenas. Segundo, solicitamos una visita in loco de la Comisión para verificar la situación de los pueblos indígenas en riesgo de exterminio físico y cultural planteados en este informe, y otros que pudieran en la fecha de la visita tener documentación sobre esto las organizaciones indígenas. Tercero, que estas medidas de protección exista una recomendación de que se realicen de forma adecuada y concertada con los pueblos indígenas y sus organizaciones. Cuarto, que se documente la problemática en el continente americano sobre la situación de más países que puedan tener por diferentes circunstancias al de Colombia, pero que existen y sobre el cual también entregamos informe de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas y el informe de la Organización Nacional Indígena de Colombia, para que se puedan tomar medidas de defensa de vida y de la cultura de estos pueblos que se encuentran en alta vulnerabilidad.
Voy a hacer una síntesis de este informe que tiene 2 puntos. La primera es sobre la situación de los pueblos en extinción y la situación de desplazamiento forzado en Colombia. Y la segunda tiene que ver con un monitoreo a los programas estatales que viene realizando el Estado colombiano en materia de protección de los pueblos indígenas. Entonces, lo primero es que la UNIC en diferentes escritos ha reiterado a la Comisión Interamericana su especial preocupación sobre los pueblos en riesgo de exterminio físico y cultural que se encuentran documentados en 65 pueblos indígenas, es decir, el 62.7% de los 102 pueblos existentes en Colombia. Sin embargo, lo que había sido identificado como un riesgo ya no es solo un riesgo, sino una realidad en nuestro país que ya requiere acciones urgentes encaminadas a atender la grave situación que raya ya la crisis humanitaria que están viviendo estos pueblos. Entonces, como muestra de lo que he dicho, pues la Corte Constitucional evidencia esta situación en fallos en el 2009, en autos en el 2009, en el 2010, en el 2011 y en el 2013, autos sobre exigiéndole al Estado medidas de protección para estos pueblos. En el informe que presentamos se detallan más las cifras, pero quiero mencionar los 35 pueblos que el auto reconoce, que estos autos reconocen que están en exterminio físico y cultural. El pueblo Wiwa, el pueblo Cancuamo, Aruaco, Cogi, Guayú, Embená Catío, Embená Dóvida, Embená Chamí, Huaunán, Aguá, Nasa, Pijao, Coreguaje, Cofán, Siona, Betoy, Sicuani, Nucap, Uba, Chimila, Yucpa, Cuna, Eperara Ciapidara, Guambiano, Zenú, Yanacona, Coconuco, Totoró, Huitoto, Inga, Kamsá, Kiwa, Cuiwa, Jiu e Inut. Y si bien es cierto que estos pueblos han sido reconocidos en las medidas de los autos, también tenemos que decir que existen otros 31 pueblos que hemos documentado hasta la fecha, que no superan más de 500 personas, 200 personas, y que en este momento no tienen ninguna orden de salvaguarda, de protección, y sobre los cuales queremos también mencionar que en estos pueblos se encuentra Yamalero, Macaguaje, Pizamira, Siripu, Eduara, Piroa, Huipibi, Munaine, Yaruros, Doju, Yupa, Yauna, Vara, Ocaina, Yopu, Amorúa, Chimila, Noruya, Caiwa, Matapí, Cacua, Achagua, Carijona, Tanuño, Tariño, Yagua, Masiguare, Carapana, Bora y Mapayerri, que se encuentran ubicados específicamente en las regiones de la Orinoquía y la Amazonía colombiana. Señores comisionados, es esta zona que está ubicada entre los departamentos del Bichada, Casanare, Meta, Guaviare, esta zona Baupés y Amazonía, Caquetá. Y entonces, pues, sin desconocer como las advertencias que en torno al tema en reiteradas oportunidades ha hecho la Relatoría Especial de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, en especial Rodolfo Stavenhagen y el actual relator James Anaya, a Colombia en la actualidad no existen mayores, digamos, avances de protección y atención de los pueblos indígenas en Colombia sobre estas poblaciones específicas y mucho más sobre las poblaciones, sobre los 31 pueblos que tiene documentado la UNIC y que sobre el cual desde el 2009 instaló una campaña para la protección de estos pueblos a nivel nacional e internacional, pero hasta la fecha los avances no son irrisorios para la situación que están viviendo los pueblos indígenas en extinción. Para entrar ya en lo que tiene que ver con la situación de desplazamiento forzado de los pueblos en riesgo de extinción, no estoy hablando de los 102 pueblos indígenas, estoy hablando sobre la cifra de los pueblos que acabo de mencionar. Entonces tenemos
unos serios indicios de que las graves violaciones de derechos humanos a la población indígena catalogadas por el Estado como daños colaterales, es decir, daños que se ocasionan por concepto de consecuencia de la guerra, podrían tener un fin y un objetivo, el desarraigo de los territorios indígenas, y no es una consecuencia de la guerra el desplazamiento forzado, sino que el desplazamiento forzado hace parte de la estrategia para el despojo territorial de los pueblos indígenas, y que muchos hechos aislados tienen un mismo hilo conductor y que esto entre sí busca el desarraigo comunitario. De esta forma entonces tenemos pues evidencias de que también una de las maneras de desarraigar a la población indígena en Colombia se ha hecho bajo una estrategia, es el abandono de las políticas de Estado para el desarrollo y la apropiación territorial de los pueblos indígenas en sus territorios y el estancamiento de políticas públicas para no lograr el total desarrollo de los derechos reconocidos en Colombia. Entonces, eso para nosotros es una señal muy clara de una estrategia que pretende el desarraigo de la población autóctona para cambiar los usos del suelo de nuestros territorios, lo que para nosotros llega a eso a tipificarse como un genocidio premeditado. Entonces, evidenciamos que en estos 65 pueblos a los que hemos hecho referencia, encontramos lazos entre la acción armada, tanto legal e ilegal, como lo vamos a narrar ahorita, y la relación entre presencias de industrias extractivas, legales e ilegales. Y que violan todos los derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales. Entonces vemos que por vía de la violencia el mismo Estado también está generando situaciones de desplazamiento forzado y desarraigo territorial. Entonces mire, los últimos hechos de violencia tienen que ver con el pueblo emberá catío del Alto Andágueda y tienen que ver con el resguardo de Cañomochuelo en el departamento de Casanare, y lo que está pasando en el departamento del Cauca, especialmente en el norte del departamento del Cauca. Entonces tenemos que denunciar que el 25 de febrero de 2013, por tercera vez en el año, fue bombardeado en Bagadó, Chocó, por órdenes desde Bogotá, el resguardo Taamí del Alto Andágueda, un resguardo que alberga 7.000 indígenas y que coincidencialmente, después de las reuniones hechas con el ministerio en Bogotá, se han hecho esos 3 bombardeos por parte del Ministerio de Defensa, dirigidos desde Bogotá, porque así lo reporta el batallón Manosalva del departamento del Chocó, de que estas órdenes de bombardeo no han sido emitidas por ellos, sino desde Bogotá en reuniones establecidas con ellos, y nos dicen que bueno, cuando nosotros miramos, son las mismas fechas en las que se hace la Comisión de Justicia Transicional para devolver a 2.700 personas desplazadas del Alto Andágueda a la zona. Queremos llamar la atención de que en esta zona del Alto Andágueda está una región que se llama la región del pueblo emberá Chamí, conocida por los antropólogos, colinda entre 3 departamentos, Risaralda, Antioquia y Chocó. Y en esta zona hay 31.500 emberás, Chamí y Catío, que son las familias de donde salen las familias que están en este momento desplazadas y en situación de mendicidad. Sobre estos territorios el Estado solamente en Bagadó otorgó 13 títulos mineros, y sobre estos títulos mineros es que está la disputa territorial y el desplazamiento forzado. Estas comunidades tienen un ciclo de violencia hace 30 años por la minería en el país, no se han repuesto a la violencia de más de 400 muertos que ha tenido el Alto Andágueda, más de 2.700 desplazados que ha tenido, y el Estado concesionó y proyecta empresas mineras en esos territorios. En la última reunión de mesa de concertación que hubo, la UNIC preguntó a la Unidad de Restitución de Tierras qué pasó con la orden de cumplimiento para sacar a las empresas mineras, y dijo que el ejército no ha hecho nada para poder sacar a los mineros ilegales que hay allá. Entonces uno se pregunta, ¿cómo el ejército sí fue capaz de bombardear el 25
el día que habían citado para la reunión de justicia transicional, bombardeó ese mismo día y ahí se iba a fijar la entrada de 2.700 indígenas, de al menos para algunas de esas regiones, pero sí bombardeó, ¿sí? Bombardeó, y ese día salieron, reporta la Defensoría del Pueblo, salieron 195 familias aproximadamente, de zonas donde están los mineros ilegales. Entonces esa es la primera prueba para decir que hay unas relaciones directas entre minería y funcionarios de Estado, de la fuerza pública en especial, que están realizando acciones para desarraigar a la población. No sería la primera vez que el Estado colombiano tiene esta manera de actuar, porque ya lo hemos evidenciado en el caso de Urabá y Guamiandó. El otro tiene que ver con la comunidad de Caño Mochuelo, que eso pasó hace 3 días, en que el ejército entró diciendo que había narcotráfico en una población en Caño Mochuelo, departamento de Casanare, donde hay pueblos en riesgo de extinción: Siripi, Huipibi, Amorúa y Yamalero, Masiguare, Yaruros, que están desapareciendo físicamente y sobre los cuales no superan más de 300 personas. Allí entró también la fuerza pública por una orden que dicen tener de la Fiscalía para temas de narcotráfico, pero según la Constitución colombiana, el artículo 246, nosotros tenemos jurisdicción especial indígena. Nosotros, si tenemos ese tipo de problemas en nuestros territorios, el Estado debe coordinar con las autoridades indígenas acciones de ese tipo, de investigación y sanción. ¿Pero qué hizo? Tenemos videos, y ya están montados los videos, y lo pueden ver. Aterriza la fuerza pública, echa gases y bombardea como tal a las comunidades, junto a la escuela. Es entonces también muy preocupante, y queremos llamar la atención entonces de los comisionados, que desde el 2009 la ONIG ha venido informando a ustedes sobre esta grave situación, y que en los últimos 7 años han sido asesinados más de 1.000 indígenas. Y también que en este momento tenemos una grave situación humanitaria del pueblo en Vena, mi pueblo, que en Colombia somos casi 150.000, no estamos ni censados, tenemos problemas con los censos y reconocimientos. Yo he trabajado desde el 2009 en las selvas colombianas, al lado de las comunidades, resolviendo temas de titulación, temas de atención estatal, y a mí me consta que en este momento nuestros pueblos están sufriendo una violencia desmedida por parte también del Estado colombiano, de los grupos armados asociados a los intereses económicos que hay. Entonces, también en concreto, también estamos preocupados porque los procesos de exigibilidad de derechos en Colombia en este momento están judicializando a los líderes y los están castigando. Los temas de protesta los están castigando en Colombia con procesos de judicialización, y en la actualidad existen 140 casos de líderes judicializados en el norte del Cauca, en Venas que no hablan, en el Chocó, en Capuniabedea, que no hablan castellano, y entonces le aplican la 906, que por un proceso que son guerrilleros como tal, y los en Vena ni siquiera entienden esos procesos de lo que se les está acusando. Nosotros hemos hecho un informe de crímenes de lesa humanidad y genocidio, y tenemos que decir que del 2009 al 2012 han habido 348 homicidios y más de 27.000 personas indígenas desplazadas. Si traslapamos la ubicación de esas comunidades, encontramos que son las mismas donde traslapan los intereses extractivos. Hay 249 solicitudes represadas por resolver en el INCODER sobre comunidades en titulación. Muchos archivos en el INCODER han sido perdidos, y nosotros sabemos que hay unos intereses muy fuertes que quieren que esas solicitudes no salgan adelante, y que tienen que desplazar a esas comunidades para poder lograr titularlo a tercero. Un caso sobre el cual queremos llamar de Guaviare y Bichada. Mire, en este momento yo encontré 2 comunidades, una en Puerto Colombia y otra en el Bichada.
Resulta que vino un tercero y dijo que esa era su titulación, y con fallos de jueces hicieron un proceso de lanzamiento y echaron a 95 personas del pueblo sicuani, y hoy están viviendo en el relleno sanitario, pueblos en extinción. Y esta semana hay otro fallo, fallo para sacar con antimotines a 300 familias de la comunidad de Puerto Colombia, del pueblo Sáliva, que también está en peligro de extinción. No han hecho absolutamente nada desde el Estado colombiano para la protección. Hemos hecho denuncias, hemos hecho visitas de verificación, con quién no hemos hablado, coayudancias en la tutela, pero esta es la hora en que las entidades públicas de este municipio insisten en sacar a estas comunidades como tal. Hasta la fecha, nosotros sabemos que hay una cantidad de solicitudes de consulta, pero ninguna sobre minería, porque todas se han otorgado, absolutamente todas se hicieron sin procesos de consulta. Nosotros nos sentamos con la Corte Constitucional de Colombia para hablar con ella sobre la preocupación que tenemos de la campaña mediática que está haciendo, que sabemos el gobierno nacional, los medios de comunicación, que sabemos que no es una campaña aislada, sino que es una campaña articulada, ¿sí?, para presionar y hacernos ver como la rueda en el palo. Y sobre eso queremos decir que como no hay política pública que transversalice el convenio 169 en la OIT, es normal que los pueblos indígenas a cada proceso de consulta le exijan todos los derechos históricos. Entonces queremos llamar la atención del gobierno de que si el gobierno no avanza en políticas públicas que desarrollen todo el articulado del 169, nosotros no vamos a poder avanzar en materia de derechos, no vamos a poder. Nosotros tenemos una muy buena parte de la población indígena y no vamos a poder, entonces Colombia no va a poder desarrollarse como país. Nosotros también somos ciudadanos de Colombia y el desarrollo tiene que ser diferencial como tal. Entonces, con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado, CODES, que funge como Secretaría Técnica de la Comisión de Seguimiento de Desplazamiento Forzado, en visitas de terreno a cada auto, sobre todo el 173 y el 04, nos hemos dado cuenta que el gobierno reporta millones en inversión, pero en protección real y material de los derechos no hemos encontrado avances, no hemos encontrado absolutamente avances. ¿Por qué? Porque la mayoría del dinero se queda en la burocracia de la clase política de los contratos. Entonces, el ICBF, por ejemplo, ustedes reportan 6.000 millones que van a ejecutar en Colombia, lo van a reportar aquí para el tema alimentario y se lo dieron a la universidad, a una universidad, y eso lo van a ejecutar con la universidad, y en programas reales y materiales de fondo no encontramos en terreno esos avances. Entonces agradecemos y reiteramos las solicitudes planteadas al comienzo de esta audiencia. Gracias. Muchas gracias a la peticionaria por su presentación. Tiene la palabra la delegación del Estado, embajador Andrés González. Señor presidente, gracias. Primero queremos decirles a los pueblos indígenas que los respetamos profundamente, que ustedes son parte de una sola nación y que son orgullo nuestro, que todo lo que podamos hacer en eventos como estos, presidente, y otros, lo haremos con la absoluta convicción de algo que hace parte sustancial de nuestra nación. Es a tal punto importante esto, presidente, que el presidente Santos se posesionó antes que hacerlo ante el Congreso Nacional, visitó a la comunidad indígena en ese santuario maravilloso de la sierra, entre Guayús y Arahuacos, para expresar su plan de gobierno, y recibió unos consejos que luego se hicieron realidad. Sufrimos uno de los más grandes conflictos con la naturaleza ya anticipados por estas comunidades. Todo lo que esté al alcance del Estado está dentro de la agenda pública, y por eso se han tomado medidas con la Corte Constitucional, medidas para que cambie el sistema de regalías en Colombia. Es cierto, hay una discriminación estructural, y la pobreza, la violencia, el despojo, todos esos fenómenos inciden en este tema. Por eso el país redistribuyó la riqueza de las regalías para que ahora en adelante vaya a las zonas que no eran productoras de petróleo, pero es la zona del Chocó,
parte de la Orinoquía, Amazonía, para atender este tipo de problemas. Por eso, presidente, estaremos en esa línea siempre con gran convicción frente a cunas, o emberas, o cativos, o guayús, o huitotos, hacen parte de lo más preciado de nuestro país. Doctora Satt. Gracias, señor embajador, y antes de darle la palabra al señor viceministro para la participación e igualdad de derechos, el doctor Aníbal Fernández, quisiera simplemente recordar que por mandato constitucional, Colombia reconoce y protege la diversidad cultural, protege los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, y en desarrollo de este principio constitucional, nuestra Carta Política reconoció la igualdad de todas las culturas que conviven en nuestro territorio, la oficialidad de las lenguas indígenas en sus respectivos territorios, el derecho a una educación acorde con sus creencias y tradiciones y costumbres, la jurisdicción especial indígena a aplicarse por sus autoridades según sus usos y costumbres, una circunscripción especial indígena para el Senado de la República y la Cámara de Representantes de Colombia. Reconoció también a los territorios indígenas la capacidad de ser entidades territoriales de la República y un sistema indígena de salud propia e intercultural. En el campo internacional, igualmente, Colombia ha adherido, ratificado e incorporado a nuestro ordenamiento interno por vía del bloque de constitucionalidad diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos como la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países, la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros muchos instrumentos. Además, insistir en que ha mantenido un diálogo abierto con el relator especial, el mecanismo de expertos y el foro permanente. Existe también una mesa nacional de concertación indígena, un foro amplio de diálogo entre el gobierno y los pueblos indígenas. Hasta aquí, señor viceministro. Muy buenos días, presidente, comisionados. A los peticionarios, a los hermanos pueblos de los pueblos indígenas, pues un saludo muy especial. Lo que este gobierno ha demostrado es que lo que existe precisamente es una política integral para los pueblos indígenas. Por primera vez en la historia se consulta con los pueblos indígenas el Plan Nacional de Desarrollo, esa hoja de ruta que guía y orienta el cuatrienio presidencial. De ese ejercicio surgieron 96 compromisos con los pueblos indígenas en todos los temas de salud, vivienda, educación, obviamente la garantía de sus derechos, de su cultura, temas de tierra y territorio. Al finalizar el cuatrienio del presidente Santos, en agosto del próximo año se habrán invertido más de $1 billón, cerca de $600 millones, en el cumplimiento de esos 96 compromisos, independientemente de las acciones que ya misionalmente todas las entidades del gobierno nacional emprenden, que benefician a todos los colombianos y obviamente a los hermanos de los pueblos indígenas, que como bien lo dice el embajador, enriquecen nuestra nación en los aspectos multiculturales y pluriétnicos. Existe no solamente eso, sino también planes regionales que en materia de derechos humanos con los pueblos indígenas se trabajan desde el Ministerio del Interior para que las entidades territoriales también incorporen los aspectos, digamos, pertinentes en materia de enfoque diferencial. Existe una comisión de derechos humanos con los pueblos indígenas, que lo que hemos querido es que se fortalezca, y ahora incluso tiene esa instancia una oficina propia en el Ministerio del Interior. Efectivamente tenemos el compromiso como ministerio, como gobierno, de elaborar esos planes de salvaguarda para esos 35 pueblos, ya me referiré a ellos, pero también tenemos un programa de garantías que busca que se vuelvan a repetir, busca evitar que se vuelvan a repetir los hechos sobre los cuales digamos, generó desplazamiento y demás en ejes tan importantes. Este programa implicará temas de territorio, gobierno propio y desarrollo político administrativo, adecuación institucional, participación indígena en las políticas de Estado, el derecho fundamental a la consulta previa, que también me referiré a él, el fortalecimiento de la identidad cultural, el sistema integral de salud para los pueblos indígenas y derechos humanos. Y como si fuera poco, también hemos trabajado muy seriamente en planes de prevención y protección, particularmente, como seguramente lo explicará la Unidad Nacional de Protección en su momento, en relación con el fortalecimiento de la Guardia Indígena.
Queremos además también aquí anunciar, señores comisionados, el compromiso del gobierno nacional, particularmente y por iniciativa del señor ministro Carrillo, el señor ministro de Interior, para formular un documento COMPES, un documento de política económica y social que articule todas las distintas acciones que el Estado emprende en beneficio y en relación con los pueblos indígenas. Lo que encontramos es que hay muchas políticas, muchas acciones, muchos recursos, y quizá lo que necesitamos es una política que nos ayude, un instrumento que nos ayude a articular de mejor manera todo lo que el Estado hace en beneficio de los pueblos indígenas. Política pública que estamos en este momento y próximamente nos reuniremos en los próximos días, 15 días próximamente, para conversar con la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos Indígenas sobre esta nueva política que queremos construir en este año. Ciertamente compartimos con la UNIC la preocupación que les asiste en relación con los pueblos en riesgo de extinción, y quisiéramos además aprovechar para compartir con ellos algunas precisiones que nos parece importante anotar en relación con cifras, por ejemplo, de los pueblos efectivamente en riesgo de extinción, estudios que hemos realizado, procesos de caracterización que hemos realizado desde el Ministerio del Interior, particularmente, por ejemplo, con el pueblo Jiu, nos menciona o nos concluye que son aproximadamente, esto es un estudio que terminó en febrero de este año, o sea, hace pocos días, una caracterización casi que puerta a puerta, nos demostró que son 2.620 personas los que conforman aproximadamente este pueblo. La UNIC cuenta con información en su página de internet de menos de 500 personas. Algo similar ocurre con el pueblo Nucac, en donde la UNIC cuenta con en su información oficial con menos de 500 personas, y hemos encontrado que en los 9 asentamientos Nucac estamos encontrando más de 640 personas. Queremos invitar a la UNIC y a todas las organizaciones indígenas a que compartamos esta información y podamos tener lo más actualizado posible estos asuntos. En relación con los planes de salvaguarda, quiero decir que de los 35 planes digamos, que nos obliga, que nos encomienda la Corte Constitucional elaborar, se han formulado a la fecha 17 de ellos, en un proceso de concertación con las distintas organizaciones y con los pueblos indígenas directamente. Esto tiene que hacerse participativamente, no puede hacerse unilateralmente, y por eso, dijéramos, ha sido difícil y dispendioso y demorado la elaboración de estos planes, y nos encontramos ya en el proceso de elaboración de los planes de acción que los implementen, y estamos formulando los demás que están pendientes. Adicionalmente, quiero aprovechar el momento para hablar de la política de tierras y generación de ingresos. Estamos en este momento validando un sistema de georreferenciación de resguardos. En el momento tenemos 246 resguardos georreferenciados, lo cual nos permite tener instrumentos técnicos para poder precisar acciones concretas en beneficio de estas comunidades, y estamos en un proceso de incluir cerca de 900 resguardos en un proceso de caracterización que estamos desarrollando. Adicionalmente, quiero destacar la labor del INCODER, el Instituto de Desarrollo Rural, en la adquisición de 3.000 hectáreas para solucionar conflictos interétnicos que se están presentando, particularmente en el departamento del Cauca, y la adquisición de 1.500 hectáreas nuevas para cumplir con los compromisos de hace cerca de 30 años que tenemos con los pueblos indígenas, y que con ello el gobierno pues busca cumplir con, entre otras cosas, recomendaciones de la misma CIDH. El sábado pasado estuve yo reunido con los indígenas del norte del Cauca, con la CIN, justamente definiendo los pasos a seguir para finiquitar la compra de las últimas tierras que nos quedan pendientes de esas recomendaciones, y nos han hecho además una solicitud de que se estudie la posibilidad de generar un fondo de reparación integral a manera de reparación colectiva. Lo que hemos contestado es: sentémonos con la Unidad Nacional de Víctimas, aprovechemos la institucionalidad que existe actualmente, consultada, quiero decir, esa institucionalidad concertada con los pueblos indígenas en el marco de la consulta previa, para que esas herramientas que existen hoy en día las apliquemos y busquemos escenarios de reparación colectiva para esos pueblos. Y esto me permite, además, aprovechando la presencia aquí de los representantes del Consejo Regional Indígena del Cauca, hacer mención de un proceso de diálogo sin precedentes que hemos emprendido con particularmente la comunidad del Cauca, justamente siendo conscientes de las dificultades que esa población enfrenta. Desde agosto del año pasado, el presidente de la República estuvo directamente involucrado, inició un proceso, unas mesas de diálogo a través de las cuales hablamos de derechos humanos, de tierra, de territorio,
de salud, de educación, y de ese ejercicio salieron, primero un aprendizaje muy sentido y muy importante en entendernos, en acercarnos más como gobierno y como comunidades, en aprender de dónde vienen y para dónde van las aspiraciones de los pueblos indígenas, pero también para los pueblos indígenas de entender de algunas dinámicas y dificultades que tenemos como Estado para poder cumplir con tantos compromisos con los que queremos cumplir. Y de ahí han salido, por ejemplo, planes tan concretos como justamente la revisión de esos títulos mineros y de esas licencias ambientales en ese territorio, porque nos preocupa mucho los comentarios que nos han hecho y que aquí se repiten en ese sentido. También hemos recibido propuestas en materia de paz, en materia de fortalecimiento de la Guardia Indígena, en materia de cómo podemos entender mejor el territorio en zonas, dijéramos, multiculturales como las que el departamento del Cauca implican. Y estamos además trabajando en temas de emisoras, de tecnología, tan importante esas emisoras para la seguridad y para la información interna pues de las comunidades. Y además de ese ejercicio del Cauca vimos, y yo lo vi directamente, señor presidente y señores comisionados, la apremiante y la dolorosa situación que viven los indígenas del norte del Cauca particularmente. Hubo varias oportunidades en que, estando en terreno, conocimos de casos de homicidios de líderes indígenas, y eso nos llevó no solamente a generar comisiones directas para poder verificar hechos, sino concertadamente entre el Ministro del Interior y la Fiscalía, aprovechando la reestructuración que en este momento se está adelantando de la Fiscalía, para que en esa nueva institucionalidad exista una dependencia interna dentro de la Fiscalía para poder investigar con mayor precisión los hechos que se cometen, los delitos que se cometen contra los pueblos indígenas, y ese es un resultado concreto de ese diálogo que por cierto estamos muy orgullosos de compartir con los pueblos indígenas, un reconocimiento que se nos hiciera por parte de las embajadas de Francia y Alemania en el marco del Premio de los Derechos Humanos Antonio Nariño, como un ejercicio de diálogo intercultural muy provechoso. Yo quisiera hasta ahí por ahora dejar, señor presidente, cediéndole la palabra al doctor Andrés Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección, que nos podrá profundizar un poco más en relación con el tema de protección de los liderazgos indígenas. Gracias, viceministro, presidente, honorable comisionado, honorable comisionada, hermanos de los pueblos indígenas. La Unidad Nacional de Protección ha venido atendiendo la necesidad imperiosa de implementar medidas de protección a los pueblos indígenas a través de dos principios fundamentales: el principio de concertación y el principio de promoción de mecanismos propios de protección. Conforme al principio de concertación, hemos promovido la participación de los indígenas en la definición de sus propias medidas. Así, hemos adoptado de común acuerdo con los beneficiarios indígenas de medidas, por una parte, protección similar a la que se le adoptan a las poblaciones no indígenas, y por otra parte, medidas con enfoque diferencial, atendiendo a las circunstancias propias del riesgo vinculado a sus circunstancias particulares. En este momento tenemos 112 personas indígenas con medidas similares o tradicionales de protección. Entre estas podemos destacar esquemas de protección consistentes en vehículo y escoltas, que en algunos casos hacen parte de la Guardia Indígena, como es el caso del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, quienes son beneficiarios además de medidas cautelares. También hemos entregado de común acuerdo apoyos de reubicación, apoyos de transporte, medios de comunicación, tiquetes aéreos y chalecos blindados. Respecto a las medidas con enfoque diferencial, es importante destacar que hemos dirigido nuestros esfuerzos a reforzar mecanismos propios de protección de los pueblos indígenas, particularmente a través del fortalecimiento de las guardias. Para ilustrar este enfoque, me permito poner como ejemplo el apoyo que hemos dado a las guardias indígenas de dos pueblos beneficiarios de medidas cautelares: el caso de los Aguá en el departamento de Nariño y Putumayo, y el caso de los Nasa en el departamento del Cauca. Con los Aguá realizamos una reunión en la ciudad de Pasto y concertamos con ellos que la Unidad Nacional de Protección implementaría 647 dotaciones para su guardia indígena, lo cual impactaría la seguridad de aproximadamente 15.000 integrantes de 3 organizaciones: Acipapo, Camagüey y Unipa. Las dotaciones consisten en machetes, hamacas, toldillos, botas, cantimploras, chalecos y linternas, entre otros elementos que fueron solicitados por estas comunidades. Estas medidas las entregué personalmente el pasado 13 de enero en la ciudad de Pasto. Con respecto al pueblo Nasa, hicimos un proceso de concertación similar en el municipio de Santander de Quilichao y se pactó la implementación de 400 dotaciones para la Guardia Indígena de 4 resguardos: Toribío, Jambaló, Tacuello y San Francisco,
igualmente beneficiarios de medidas cautelares. Estas dotaciones impactan la seguridad de aproximadamente 10.000 indígenas que habitan en la zona del norte del Cauca. De manera similar están compuestas por machetes, botas, cantimploras, capas impermeables, chalecos y bastones de mando, símbolo fundamental de la autoridad de la Guardia Indígena. Importante destacar también, presidente, que estamos protegiendo otras comunidades que, si bien no son beneficiarios de medidas cautelares, hemos identificado se encuentran en riesgo, entre ellos los Xiu, los Wounan, los Inga y los Wayuu. Y hemos venido trabajando de manera directa con estas comunidades para buscar mecanismos propios, alternativos de protección que respeten su cultura y sus usos tradicionales y que no tienen un mecanismo similar a la Guardia Indígena. La Unidad Nacional de Protección reitera su total disposición para trabajar con los pueblos indígenas para encontrar medidas de protección adecuadas a su realidad geográfica, cultural y al entorno de riesgo que desafortunadamente siguen viviendo varias de estas comunidades. Muchas gracias. Buenos días, señores comisionados, representante de los peticionarios y agentes del Estado. Desde la Fiscalía General de la Nación se viene implementando un plan especial para la atención integral de los pueblos indígenas. Es un tema de priorización del señor Fiscal General de la Nación y lo ha hecho desde dos acciones bastante fuertes. Una en lo que tiene que ver con la protección de derechos humanos en punto a la garantía de investigar las conductas donde ellos son víctimas, y la otra es en punto al fortalecimiento del derecho propio, como entendiéndolo como el ejercicio pleno de la diversidad étnica y cultural que se reconoce constitucionalmente en Colombia. Desde el primer aspecto y en este impacto de los casos de seguimiento, la Dirección Nacional de Fiscalías y la Fiscalía misma viene haciendo un constante monitoreo y georreferenciación de los casos para efectos de establecer precisamente cuáles son las conductas en materia de derechos que más afectan a estas comunidades, y también con preocupación lo hemos encontrado como el desplazamiento forzado y el derecho a la integridad personal de los miembros de las comunidades indígenas se ha visto impactado, y por eso ha tomado acciones en punto de que estas investigaciones sean concentradas en unidades nacionales, la Unidad Nacional de Desplazamiento y Desaparición Forzada y la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Asimismo, dentro de la nueva metodología de investigación se viene estableciendo la asociación de casos, efectivamente para poder llegar a establecer patrones de conducta y qué está detrás de estas acciones donde los miembros de las comunidades indígenas se ven como víctimas, para efectos de poder cumplir con ese mandato de una investigación integral y llevar a los responsables ante los tribunales competentes, y en eso estamos trabajando. Respecto de la otra perspectiva, que es el reconocimiento y el respeto por lo que es el fortalecimiento del derecho propio a través de la jurisdicción indígena, la Fiscalía General de la Nación viene participando en 9 espacios del Estado y en otros tantos con las mismas comunidades indígenas, inclusive con la UNIC. Hemos venido trabajando para preparar concertadamente un instrumento que permita a los fiscales el acceso a la justicia en las condiciones y, como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en punto de su diversidad étnica y cultural, en respeto de sus derechos, y esto lo hemos venido también consolidando a través tripartitamente con el Consejo Superior de la Judicatura en un espacio de capacitación de fiscales, jueces y autoridades indígenas que ejercen la jurisdicción indígena, para que ese convenio 169 de la OIT, que es un mandato constitucional para nosotros, se haga una realidad dentro de la legislación colombiana. En este sentido, hemos acompañado también a través de la Fiscalía General de la Nación en punto del ámbito de nuestra competencia de investigaciones penales, todo lo que es el proceso en punto del acompañamiento del retorno de los Emberá en su territorio. La Fiscalía está muy atenta a ello, y en frente a los planes de salvaguarda, en el seguimiento de investigaciones, y este es un espacio que se ha abierto en este momento con la UNID y con algunas organizaciones indígenas,
y es el momento para expresar que este espacio y canal de comunicación sigue abierto y ojalá lo podamos fortalecer con los otros miembros de los pueblos indígenas en pro de hacer este seguimiento especial a los casos que es de interés del señor Fiscal General de la Nación. Muchas gracias a la Delegación del Estado por su presentación. Tiene la palabra la comisionada Daina Shelton, relatora para los pueblos indígenas. Thank you very much, President Orozco. I'm not the country rapporteur for Colombia, so I'm a little bit less familiar with the situation than some others might be. So some of my comments and questions derive from other hearings on the similar issue that we have had on this, as well as a recent on-site visit to the region. I think what we have generally seen is, for 500 years, is that the lands and territories of indigenous peoples are protected until valuable resources are found there. And then at that point, conflicts begin as a general matter. The Commission is certainly not against development, and those resources can be extremely important for the general welfare in a state and for economic development. But too often it's at a disproportionate cost for the indigenous people. So we've recently published a report on the land and resource rights of indigenous peoples, which I hope in all of the plans that you are making, which are very good to hear about, that you can take into account the Inter-American standards, as both the Court and Commission have emphasized the special duties that states owe to indigenous people. So I have a number of questions and a couple of suggestions. For the petitioner, you mentioned illegal extraction that is going on, and I'm wondering whether that is coming from transboundary incursions, as it is in some of the other countries of the Amazon basin, or whether that is local activities that are being carried out by Colombians themselves. As far as the prosecution of the leaders you referred to, what are the charges that have been brought against them? You used the word genocide twice. That is a term that is often thrown around loosely. It has a very specific meaning in international law, and it requires the specific intent of the authorities to exterminate a population. Do you have any evidence that supports the use of that term? The Special Rapporteur on the Rights of Women and I together are planning this year to write a report on the situation of indigenous women in the Western Hemisphere as a general matter. If you could submit any information you have specifically on indigenous women, and this also is for the state, it would be very useful for us in preparing this particular report. For the state, I'd like to ask whether you have a general law currently on prior consultations with regard to development projects. And I'm wondering if I could ask for something that's not normally made publicly available, but if you would be willing to share it, I'd be very interested. And that is any reports that you have filed under ILO Convention 169. Some of the other governments have made that available, and there's often extremely useful information in those particular reports. I'm also interested in the legal process by which you title indigenous lands and how that works. And then finally, something that's sort of cutting edge, and I'd love to see Colombia be the initiator on the hemisphere for doing this, in terms of negotiating or renegotiating bilateral investment treaties, whether you might consider including a human rights provision in there to ensure that foreign investors are given advance notification and their states of origin that you intend to enforce your human rights treaty and domestic constitutional guarantees against foreign investment.
Thank you. Gracias, comisionada. Reitero nuestro agradecimiento a la representante de las peticionarias por hacernos visible la situación de los derechos humanos en los pueblos y comunidades indígenas en Colombia. Toda esta problemática, apreciamos mucho la información y obviamente también la que nos ha proporcionado la delegación del Estado. Yo quisiera pedirles también a ambas partes, pero particularmente al Estado, para darle el seguimiento respectivo, ¿cuáles serían las medidas específicas adoptadas por el Estado para garantizar la vida e integridad de los pueblos indígenas afectados de manera diferenciada por el conflicto armado? También si pudieran en este sentido indicarnos lo relativo a los procesos que tiene a su cargo la Unidad Nacional de Derechos Humanos y también la de Derecho Internacional Humanitario, la Fiscalía General. Tenemos alguna información sobre el particular, pero que sí quisiéramos que nos precisaran con relación a víctimas indígenas. Hemos recibido la información sobre las medidas de protección que también de manera especial nos preocupa con respecto de líderes y lideresas indígenas, ¿verdad? En su calidad de defensoras y defensores de derechos humanos es muy importante que quede salvaguardada su labor, pero también me gustaría que recibir información sobre los avances en materia de investigación y sanción de los responsables precisamente de las afectaciones de estos derechos de las víctimas indígenas y también si el Estado cuenta con registros estadísticos sobre estas afectaciones, ejecuciones de miembros de pueblos indígenas, si están diferenciados por edad y sexo, cuáles son las principales fuentes de riesgo. Por eso ponemos énfasis en identificar a los responsables y también identificar cuáles son las principales fuentes de riesgo que el Estado puede considerar existen de acuerdo con las estadísticas. Y por otra parte, también nos gustaría recibir información sobre las medidas especiales o diferenciadas que esté tomando el gobierno. Tomamos nota de los 17 programas concertados que ya se han realizado relacionados con los pueblos que ha identificado la Corte Constitucional en su sentencia, pero sí escuchamos con preocupación que hay otros 31 pueblos, se nos decía que también se identifica que pueden estar en riesgo de extinción, y entonces cuáles serían en general las medidas especiales o diferenciadas, decía, que está tomando el gobierno para garantizar la continuidad y seguridad de aquellos pueblos indígenas, particularmente también los que pudieran estarse identificando y como una alerta que se puedan tener. Obviamente todo esto es más hacia en su oportunidad de futuro que nos puedan proporcionar toda esta información por escrito para darle seguimiento, pero es evidente que también en esto nos preocuparía de manera especial la situación de los menores de edad pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas que pudieran estar afectados por la desnutrición o la falta de atención médica. Entonces, todos los programas específicos que pudieran ustedes estar contemplando, apreciaremos mucho desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tener conocimiento de ellos. Está prácticamente llegando a su conclusión el tiempo fijado a esta audiencia, pero les daríamos 4 minutos a la representante de las organizaciones peticionarias y en su oportunidad a la delegación del Estado para alguna conclusión que se sirvan proporcionar.
Bien, fueron pues 4 preguntas, pero en resumen yo quiero decir que en nombre de la UNIC hay 160 acuerdos firmados con la Mesa Permanente de Concertación. No hay avances en el cumplimiento de la mesa. Sí hay muchas mesas y muchas reuniones, pero avances no son significativos, por lo cual esto mismo se le dijo a la Corte Constitucional colombiana. Y prueba de ello es que en Colombia, después de que salió la sentencia T025 desplazamiento forzado del 2004, han habido 55 autos de la Corte Constitucional, es decir, en Colombia el gobierno reporta y reporta y reporta cifras, pero el avance no avanza. Entonces, en materia de extracción ilícita, sí hay extracción ilícita, pero todas ellas tienen que ver con lo que llamamos la estrategia de la telearaña. La estrategia de la telearaña son pequeños mineros asociados a grandes mercados lícitos de oro, lícitos de metales. Y esta es la situación que origina entonces toda la situación de minería en Colombia. Si tú tienes unos títulos y tienes un país que lo ofertas como el más grande para extracción de recursos naturales, tú de entrada estás generando ya toda una cadena económica de alguna manera legal. Esto está probado en informes que hemos hecho sobre los casos de comunidades. Les invito al gobierno también a leer esos informes de las organizaciones regionales y nacionales. Sobre el tema de genocidio y derecho internacional, bajo el concepto de derecho internacional, nosotros tenemos una publicación oficial donde tenemos un informe sobre genocidio y crímenes de lesa humanidad que reportan datos del 2009 y 2012 y que efectivamente ahí hay una relación cronológica de pruebas y hechos para poder llevarlo. Bueno, en tema de mujer indígena, pues hay que decir que hay 2 cosas. Uno es que, claro, la mujer indígena dentro del escenario es la menos atendida y es la que mayor sufre las consecuencias del desplazamiento forzado por todas las condiciones de mujer, de indígena, de que no habla castellano, español, son las que están en situación de mendicidad en Bogotá, en Pereira, y sobre ellas no hay un enfoque diferencial de trabajo por parte del Estado, no lo hay. Hay un nivel muy grande de suicidios de mujeres indígenas. Ha llegado a tal punto la indignidad de la vida de las mujeres indígenas en nuestro país que se han tenido que suicidar, y sobre ello no hay informes serios del Estado colombiano, no hay atención del Ministerio de Salud para el tema de las mujeres indígenas. Entonces, esto como un poco para mostrar la situación que tienen. Frente al tema de la consulta, mire, hay un borrador de proyecto de ley, pero ese borrador de proyecto de ley es completamente es casi inconstitucional sin haber nacido, porque evaluándolo con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado y varios juristas, pues no cumplen con las mínimas condiciones y estándares que tiene la Corte Interamericana y que tiene la OIT misma sobre los pueblos y la consulta previa. A toda luz lo que intenta es fortalecer las industrias extractivas porque está dirigido a eso y no al tema de políticas públicas. Claro, el tema, ahí en Colombia está el CISPI, la CETIS y todo, pero esto es un reconocimiento meramente folclórico y no material. Es decir, eso está muy bonito, pero las CETIS no están desarrolladas, el dinero lo administran los municipios y se quedan en las arcas de los municipios. La jurisdicción especial existe un acuerdo, pero no está elaborado. Entonces, y la Fiscalía tiene 140 procesos por resolver, decirle al CRIC cuáles son esos indígenas judicializados sobre los cuales no le ha dicho. ¿Sí? Esa es la verdadera garantía de protección. Resuélvanle la libertad a estas personas. Y lo que tiene que ver con la protección, aquí tengo comisionado la lista, se las voy a entregar, de las líderes indígenas que tienen solicitudes y están en condiciones extraordinarias y extremo, sobre las cuales en este momento el tema de los chalecos de vida, somos 102 pueblos indígenas, ustedes hablaron del pueblo Nasa, pero sobre los Emberas y los otros pueblos aquí mencionados no hay temas de protección. La real protección para nosotros
es que anulen los títulos mineros en este momento en esos territorios, sino en todos, en los pueblos que estamos mencionando en este informe, es necesario como una garantía para prevenir de fondo lo que está generando el desplazamiento en esas comunidades. Gracias. Muchas gracias nuevamente por su participación. Presidente, muchas gracias. Mire, presidente, el conflicto que hemos padecido en todos estos años obviamente ha afectado a todas las comunidades, en especial las minorías, en los sitios donde hay falta de presencia de Estado. Y por eso el esfuerzo grande del gobierno y del Estado es salir de ese proceso de violencia para que no se presenten estos hechos. Y para salir de ese proceso contamos, sin duda alguna, con el apoyo de todos, incluidas las comunidades indígenas. Porque esos hechos de dolor, de despojo, de desplazamiento, son producto de ese conflicto. Y al mismo tiempo, por eso nuestro ejército, nuestra policía, nuestros jueces combaten a los mafiosos del narcotráfico, a la guerrilla, a los paramilitares, para que no se produzcan estos hechos. Genocidios, los que puedan haber cometido esos grupos ilegales que estamos enfrentando. El Estado ha estado siempre para evitar y tratar ese tema. Queda un desafío muy grande, presidente, y es que el fenómeno de la minería ilegal se está convirtiendo en un desafío, un reto enorme, casi tan grande como el del narcotráfico que vamos a tener que enfrentar entre todos en todos estos años. Qué desafío tan grande de criminalidad, de violencia, el que tenemos enfrente ante este tema de la minería ilegal. Los tratados de libre comercio tienen salvaguardas en temas de derechos humanos, estaremos atentos para mostrarlos, y medidas estructurales de fondo, nueva ley de regalías. El Chocó, por ejemplo, va a tener 200.000 millones de pesos que jamás tenía por esta nueva ley para invertirlo en las zonas de periferia. La ley de tierras, la unidad de víctimas, prioridad, perspectiva de las minorías. Señor viceministro y coronel, para el tema de bombardeos. Gracias, embajador. Yo quería aprovechar estos breves segundos para mencionar algunas de las preguntas que se hicieron, particularmente en principio en relación con la consulta previa. Efectivamente, Colombia quizá es el país que más ha desarrollado en nuestra región el derecho fundamental a la consulta previa. Lo ha hecho principalmente a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, toda vez que el acuerdo 169, el convenio 169 hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Existen cerca de 50 sentencias al respecto. Y lo que nos hemos dado cuenta es que a pesar de esos casi 50 sentencias, hay aún muchos asuntos por precisar sobre el alcance de la consulta previa, sobre el nivel de representatividad de con quien se interlocuta para la consulta previa, sobre qué se consulta, sobre etapas de consulta. El gobierno ha propuesto efectivamente la necesidad de que se expida una ley estatutaria para reglamentar el derecho fundamental a la consulta previa. Creemos que es el mecanismo jurídico idóneo para hacerlo, entre otras cosas porque tiene control de la Corte de Constitucionalidad previo a su sanción. Luego, ninguna norma que expida el Congreso al respecto se podrá salir de lo que la misma Corte ya ha dicho. Lo que nos encontramos es que la misma Organización Nacional Indígena de Colombia y la Mesa Permanente de Concertación se oponen a que exista una ley y nos han propuesto otros mecanismos, otros instrumentos. Estamos abiertos a discutir, la invitación ha estado abierta, no existe en el momento un proyecto de ley, por lo menos desde que estamos el ministro Carrillo y yo en el ministerio. Lo que queremos es concertar los elementos fundamentales a reglamentar en esa materia, entre otras cosas porque lo que queremos es que los derechos de los pueblos indígenas se respeten en el marco efectivamente de las afectaciones que puedan tener en materia de minería, porque como bien lo dice el embajador, la minería ilegal se combate con todo el peso de la ley, y la minería legal lo que queremos es que respete las consideraciones ambientales y respete los derechos de los pueblos indígenas, y el mecanismo idóneo es a través de la consulta previa como derecho fundamental. En relación con el tema de tierras, el INCODER es quien hace el ejercicio de constitución de resguardos. Hoy en día, comisionada, existen cerca de 1,5 millones de habitantes, de ciudadanos colombianos indígenas. Esto es cerca del 3.5% de la población, y cerca del 30% del territorio nacional está titulado a distintos colectivos indígenas, con lo cual dijéramos, creo que pues, se refleja un poco en los avances que hemos tenido en esa materia, sin dejar de reconocer que hay dificultades y que estamos buscando mejorar en las acciones en ese sentido. Y finalmente, en este segundo, los asuntos relativos de preocupación de los pueblos indígenas, lo que hemos querido es que se prioricen en el marco de la Mesa Permanente de Concertación. Esto que han aquí manifestado la UNIC en relación con los pueblos en peligro de desaparición,
Por supuesto haremos llegar un documento más detallado de los casos que precisamente se mencionan, pero son asuntos que queremos abordar en el marco de la instancia de diálogo intercultural que tenemos con los pueblos indígenas, en la priorización que los pueblos indígenas fijen. Y en ese sentido, la próxima reunión, por ejemplo, que mencionaba ahora, también tiene la idea de discutir las entidades territoriales indígenas. Hoy en día no hay entidades territoriales indígenas desarrolladas en Colombia, a pesar de estar incluidas en la Constitución, justamente porque los pueblos indígenas no se han puesto de acuerdo en cuanto a cómo y si se debe o no reglamentar esa institución para su beneficio. Y en relación con las víctimas, todo será debidamente aportado pues, en el informe, señor presidente, que le haremos llegar con el detalle que corresponde. Segundo, el coronel sobre el tema de bombardeo. Este minuto, señor presidente, para responder a las denuncias que hizo Patricia acá, que me parecen muy graves. Llamamos a Colombia y averiguamos de manera efectiva. Hubo 2 operaciones militares, una en el Alto Andágueda, en Chocó. Infortunadamente estaba haciendo presencia ya el ELN y las FARC, y hubo necesidad de hacer esa operación, al igual que la operación en Caño Mochuelo, por la presencia de una pista ilegal para el narcotráfico. Como lo decía el señor viceministro, casi el 30% de nuestro territorio corresponde a reservas o a resguardos indígenas y tiene una protección especial, y los grupos armados ilegales de alguna manera quieren aprovechar esa realidad para sacar beneficio a través del narcotráfico. Pero lo que estamos haciendo nosotros es lo que ya hicimos en la Sierra Nevada de Santa Marta y que salió muy bien, que fue erradicar los grupos armados ilegales de este lugar del país, y eso es lo que pretendemos en todo el territorio nacional. Desde el punto de vista del Ministerio de Defensa tenemos una directiva construida con los indígenas, que es la Directiva 16, que la organizamos con la ONIC, con la OPIAC, con AICO, con el Ministerio del Interior, con Vicepresidencia, y lo que pretende es generar garantías para proteger a los pueblos indígenas. Tenemos ya 88 oficiales de enlace que entre Fuerza Pública y los indígenas interactúan para entender sus quejas, sus peticiones y atenderlas de la mejor manera. Nuestra política integral de derechos humanos tiene en los indígenas uno de los principales entes de protección. Bien. Gracias nuevamente tanto a la digna representante de las organizaciones peticionarias como a la digna delegación del Ilustre Estado de Colombia por su participación en esta audiencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estará atenta a recibir la información complementaria sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia y lo continuará teniendo en su agenda. Muchas gracias.